Quédate pudriéndote solo, viejo inútil. Nunca serviste para nada. Aquellas palabras resonaron como un latigazo de desprecio absoluto mientras las maletas de cuero fino golpeaban el suelo de mármol de la entrada, justo antes de que Valentina Alarcón cruzara el umbral de mi casa del brazo de Adrián Crespo, un tipo 25 años menor que yo, al que ella miraba con una devoción ridícula. Yo no le rogué, ni corrí detrás de ella, ni derramé una sola lágrima de cobardía. Me limité a observar el reloj de caoba de la pared que marcaba las 21:00 de una gélida noche de noviembre de 2023. Mientras sostenía un cigarro apagado entre mis dedos ásperos, recordé que esas mismas manos habían diseñado y construido la mitad del horizonte moderno de Madrid, levantando imperios de hormigón que ahora se burlaban del vacío de mi propio hogar. Valentina caminaba altiva hacia el coche de lujo, convencida de que me dejaba destruido en la más absoluta miseria, sin sospechar que al cerrar esa puerta de roble macizo, acababa de firmar la sentencia de su propia ruina financiera e irreversible destrucción legal. Mi nombre es Mateo Vicente, tengo 64 años y he pasado las últimas 4 décadas de mi vida ejerciendo como arquitecto senior y principal inversor inmobiliario en los desarrollos urbanísticos más cotizados de toda España. A lo largo de mi trayectoria profesional, aprendí que una estructura sin unos cimientos sólidos está irremediablemente condenada al colapso, una regla de oro que lamentablemente olvidé aplicar dentro de los muros de mi propia vida familiar. Tras la dolorosa pérdida de mi primera esposa, con quien compartí los años de mayor esfuerzo y sacrificio, enfoqué todas mis energías en hacer crecer la firma de arquitectura que llevaba mi apellido, convirtiéndola en un referente de solidez y prestigio en el mercado nacional. Fue en esa etapa de madurez y estabilidad económica cuando Valentina Alarcón entró en mi mundo, presentándose como una mujer refinada, comprensiva y aparentemente desinteresada, capaz de llenar el vacío que la rutina y el luto habían instalado en los rincones de mi gran residencia. Nos casamos 10 años atrás en una ceremonia íntima que muchos de mis socios calificaron como el inicio de una nueva y merecida etapa de felicidad para un hombre que lo había dado todo por su trabajo. Junto a nosotros en este entramado de apariencias se encontraba Hugo Vicente, mi hijo de 35 años nacido de mi primer matrimonio, a quien eduqué con la firme convicción de que el respeto se gana con el sudor de la frente y la rectitud en los negocios. Decidido a prepararlo para heredar el legado de la firma, lo integré en la compañía familiar como arquitecto junior, otorgándole un sueldo sumamente generoso, un piso de diseño en el centro de la capital y todas las comodidades materiales que un joven profesional pudiera desear. Yo creía ciegamente que la lealtad y el agradecimiento de mi hijo y de mi esposa eran proporcionales al bienestar y al estatus que les proporcionaba de manera incondicional, asumiendo que valoraban el peso de nuestro apellido. La mansión en la que residíamos, una joya arquitectónica de líneas vanguardistas, construida sobre una colina privilegiada de Madrid, se convirtió en el escenario donde Valentina desplegaba un estilo de vida aristocrático, colmada de joyas, eventos exclusivos y la admiración de un círculo social que compartía con total ligereza. Sin embargo, la opulencia material actúa a menudo como una densa cortina de humo que oculta la podredumbre moral de quienes se acostumbran a recibir todo sin haber aportado un solo gramo de esfuerzo para conseguirlo. Los primeros síntomas de la fractura comenzaron a manifestarse de manera sutil a finales de aquel otoño, cuando la atmósfera de la casa se volvió inusualmente fría y densa, marcada por largos silencios que antes no existían. Valentina empezó a mostrar un desinterés absoluto por nuestras cenas habituales, justificando sus ausencias con repentinas reuniones benéficas o supuestas consultas médicas que se prolongaban hasta altas horas de la madrugada. Al mismo tiempo, las cuentas bancarias de la casa registraban movimientos extraños que, aunque pequeños para el volumen de mis ingresos, revelaban un patrón de consumo frívolo en tiendas de alta costura y joyerías que ella nunca antes frecuentaba con tanta insistencia. Yo observaba aquellos detalles con una mezcla de cansancio y paciencia,
atribuyendo su conducta a una crisis de mediana edad o al simple aburrimiento de una mujer que disponía de demasiado tiempo libre y ningún propósito real. Mi error fue mantener el silencio, confiar en la solidez de lo que había construido y asumir que el bienestar material blindaba el respeto mutuo, una debilidad de que los parásitos que alimentaba supieron explotar con una frialdad matemática insólita. La situación dio un giro definitivo cuando mi hijo Hugo comenzó a mostrar una actitud abiertamente hostil dentro del despacho de la firma, cuestionando mis decisiones técnicas frente a los clientes y mostrando un nerviosismo constante que perturbaba el ritmo de la oficina. Dejó de ser el joven sumiso que acataba las correcciones de los planos para transformarse en un hombre ambicioso que miraba mi mesa de roble con una mirada cargada de resentimiento y prisa. Fue entonces cuando Valentina me anunció de manera fría y tajante durante un desayuno que necesitaba marcharse de viaje de forma inmediata, alegando que el clima de Madrid estaba destruyendo sus nervios y que pasaría una larga temporada en Ibiza para desconectar del mundo. Aquella petición formulada con una prisa injustificada y sin espacio para el diálogo, encendió la primera alerta real en lo más profundo de mi pecho, una corazonada helada que me decía que las vigas de mi hogar estaban cediendo ante una fuerza invisible. Mientras la veía alejarse hacia la puerta aquella noche de su supuesta partida, vestida con ropa de marca pagada con mis tarjetas corporativas, comprendí que la tranquilidad de mi vejez estaba en juego y que debía actuar como el arquitecto que analiza una estructura agrietada antes del derrumbe. Me quedé solo en la inmensidad de la sala, rodeado por el eco de sus pasos y el aroma persistente de su perfume de lavanda, sosteniendo el teléfono móvil con una firmeza que no pertenecía a un anciano vencido, sino a un hombre que se disponía a desmantelar una gran mentira ladrillo por ladrillo. Sabía que el dinero y el coche de lujo que ella utilizaba para alejarse de mí llevaban mi nombre en los registros oficiales, una realidad legal que ellos habían olvidado en medio de su delirio de grandeza y soberbia. La tormenta apenas comenzaba a formarse sobre los tejados de Madrid, pero yo ya estaba trazando las líneas de un plano estratégico que no dejaría espacio para la piedad ni para los lamentos emocionales. Miré fijamente los retratos familiares que adornaban la chimenea de la biblioteca, dándome cuenta de que cada sonrisa capturada en el papel fotográfico era solo el decorado de una farsa monumental que se había financiado con mi lomo y mi sudor. Aquel desprecio proferido en el umbral no era un arrebato de locura temporal, era la culminación de un proceso de devaluación humana que yo había permitido al convertirme en el benefactor silencioso de dos personas que me consideraban un simple cajero automático jubilado. Acepté la lección con la dureza del hormigón armado, asumiendo que para salvar la dignidad de mi apellido tendría que transformarme en el auditor más implacable que jamás hubieran cruzado en sus cómodas e inmerecidas vidas. No iba a gritar, no iba a reclamar afectos vacíos, ni a suplicar por una fidelidad que ya se había podrido en el lodo de la traición. Iba a responder con la precisión quirúrgica de la ley y el peso absoluto de mi patrimonio. Cuando el coche de lujo rugió al salir del garaje principal, me senté en mi escritorio de caoba y abrí la primera carpeta de registros financieros, dispuesto a demostrarles que nunca se debe morder la mano del hombre que ha construido el suelo que pretendes pisar con tanta soberbia. El crujido de un neumático contra la grava de la entrada trasera interrumpió el silencio de la biblioteca a las 11 de la mañana del sábado siguiente. Asomado detrás de la cortina de terciopelo, observé cómo el Audi azul de mi hijo Hugo se detenía bruscamente junto al cobertizo de las herramientas, con el capó cubierto por las hojas secas que caían de los castaños. Hugo bajó del vehículo sin apagar el motor, con la corbata torcida y una carpeta de cuero marrón apretada contra el pecho, mirando hacia los lados como si temiera que los muros de la casa tuvieran ojos. No entró por la puerta principal ni utilizó su código de seguridad habitual en el teclado digital del porche. Prefirió rodear el porche de piedra caliza y avanzar hacia la puerta de servicio que daba directamente a mi despacho. Al escuchar el tintineo de sus llaves contra la cerradura de latón, regresé rápidamente a mi sillón de cuero macizo,
Coloqué los planos de un complejo residencial sobre el escritorio y forcé en mi rostro la expresión cansada de un anciano sumergido en sus recuerdos cotidianos. «Necesito que firmes esto ahora mismo, padre. No hay tiempo para revisar cada renglón, porque los inversores de la constructora de Valencia están esperando en la videollamada», soltó Hugo al entrar, sin saludar y dejando caer el fajo de papeles directamente sobre mis planos con una brusquedad que hizo vibrar el tintero de cristal. El documento que reposaba ante mis ojos era una ampliación automática de poderes de representación legal, una autorización total que le otorgaba el control absoluto sobre las cuentas de reserva de la firma arquitectónica y la capacidad de enajenar activos sin la validación previa del Consejo. Al levantar la vista, noté una línea delgada de sudor que le corría por la sien izquierda, a pesar del aire gélido que entraba por la rendija de la ventana y un temblor casi imperceptible en sus dedos que delataba una urgencia desesperada. Sus palabras tropezaban unas con otras, cargadas de una arrogancia técnica que había aprendido en la escuela de negocios, usando términos sofisticados sobre apalancamiento financiero y modernización de activos para intentar nublar el verdadero propósito de aquel papel escrito con tipografía densa. Esta empresa la levanté con la regla del diseño limpio, Hugo, y nunca firmo un plano ni un contrato corporativo sin haber verificado antes la resistencia de los materiales. Respondí, manteniendo la voz en un tono plano y pausado, apartando el documento con el dorso de la mano mientras fijaba mi mirada en sus ojos, inyectados en sangre. Su reacción inmediata no fue la del hijo sumiso que aceptaba la prudencia de un maestro veterano. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que los músculos de su cuello se tensaron como cables de acero, dando un paso hacia atrás mientras soltaba una risa seca y despectiva que cortó el aire del despacho. Sigues pensando como un albañil de los años 80, atrapado en tus estructuras de hormigón viejo mientras el mercado se mueve a la velocidad de un clic corporativo, exclamó con una amargura que revelaba el desprecio acumulado durante años de sombra profesional. La confrontación en el despacho duró apenas 3 minutos, pero la intensidad de su prisa confirmó la validez de mi sospecha inicial. La aparente desconexión de Valentina en Ibiza y la urgencia financiera de mi hijo formaban parte de un mismo entramado subterráneo que amenazaba con devorar el patrimonio de toda mi vida. Hugo recogió la carpeta con un manotazo violento, dándome la espalda, mientras murmuraba insultos entre dientes antes de abandonar la habitación, dando un portazo que hizo temblar las vitrinas donde guardaba mis maquetas de juventud. Desde la ventana de la biblioteca, lo vi subirse al coche y acelerar a fondo, dejando marcas negras de caucho sobre el pavimento adoquinado del camino de salida, una huella física de su frustración egoísta. Aquella escena de hostilidad directa dentro de los muros de mi propia oficina doméstica no hacía más que confirmar que el proceso de devaluación humana que Valentina había iniciado en la puerta principal ya se había extendido al cerebro de la firma familiar. El joven arquitecto que yo había criado con todas las comodidades materiales, proporcionándole un sueldo generoso y un piso de diseño en la Castellana, se había transformado en un conspirador ansioso por verme apartado del tablero de operaciones. La codicia altera el ritmo biológico de los hombres maduros, pero en los jóvenes sin carácter actúa como un ácido corrosivo que disuelve cualquier rastro de moralidad y parentesco sanguíneo en cuestión de semanas. Pasé el resto de la tarde revisando los registros históricos de los proyectos residenciales desarrollados en el norte de Madrid entre los años 2021 y 2022, buscando cualquier alteración en las partidas de gastos que Hugo hubiera gestionado de manera directa. Encontré anomalías menores en las facturas de los proveedores de granito y en las licencias técnicas de los desarrollos de la periferia, pequeños desvíos que en su momento atribuí a la inexperiencia de mi hijo en la gestión de presupuestos complejos. Sin embargo, al cruzar esos datos con las fechas de los viajes sospechosos de Valentina, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con una precisión arquitectónica macabra que me revolvió el estómago. Cada vez que la firma liberaba un pago importante para las subcontratas de cimentación, Valentina registraba un incremento inusual
en el uso de las tarjetas de crédito corporativas, en hoteles de lujo de la Costa del Sol y tiendas de antigüedades francesas. La farsa se había financiado con el lomo de mi trabajo, estructurada bajo una simetría delictiva que se aprovechaba de mi confianza ciega y de mi tendencia a delegar las operaciones diarias para concentrarme en los diseños técnicos. A las 19:30 de ese mismo sábado, mientras la luz gris del invierno de Madrid se desvanecía por completo detrás de los ventanales de la sala de lectura, el teléfono fijo de la biblioteca comenzó a sonar con un pitido intermitente y monótono que rompió la pesadez del ambiente. No era la llamada de disculpa de mi hijo, ni el tono protocolario de Valentina desde su refugio mediterráneo. La pantalla de cristal líquido mostraba el número directo del Departamento de Auditoría Interna del Banco Central, donde mantenía depositados los fondos de reserva de la firma. Al levantar el auricular, la voz del gestor principal de la entidad, un hombre con el que había compartido negocios y almuerzos corporativos durante más de 20 años, sonó inusualmente tensa, desprovista de la cordialidad habitual que caracterizaba nuestras interacciones comerciales. Mateo, hay un asunto administrativo urgente que requiere tu validación física en la oficina principal antes del lunes a primera hora, pronunció el empleado con una seriedad que congeló mis manos sobre la madera del escritorio. El gestor se negó a proporcionarme detalles específicos a través de la línea telefónica, limitándose a repetir que la transacción detectada esa misma tarde rompía todos los protocolos de seguridad que habíamos establecido para la protección de los dividendos anuales. Solo puedo decirte que se trata de una solicitud de retiro en efectivo de gran volumen, gestionada mediante un código de autorización que solo tú y otra persona de tu estricta confianza deberíais poseer, añadió antes de colgar abruptamente, dejando un zumbido sordo en el auricular que incrementó la opresión en mi pecho. Me quedé inmóvil en la penumbra de la biblioteca, contemplando los planos dispersos sobre la mesa mientras el segundero del reloj avanzaba con una regularidad implacable que parecía marcar la cuenta atrás de mi propia destrucción patrimonial. Sabía que Valentina se encontraba supuestamente a cientos de kilómetros de distancia y que Hugo había salido de la propiedad en un estado de agitación incontrolable apenas unas horas antes. Al deslizar el cajón inferior del escritorio para buscar el libro de códigos de la firma, descubrí que la pequeña llave de latón que siempre guardaba bajo el doble fondo de mi agenda personal ya no estaba en su lugar, dejando un rastro sutil de polvo removido sobre la madera vieja. El taconeo agudo de unos zapatos de alta costura contra las baldosas de la entrada principal desbarató la penumbra de la residencia a las 3 de la tarde del jueves siguiente. Valentina Alarcón cruzó la puerta de roble empujando un gran juego de maletas rígidas de color marfil, con las llaves colgando de su mano izquierda y una sonrisa de fingida ligereza que se desvaneció en cuanto cruzó su mirada con la mía. No venía sola. Unos pasos por detrás aparecía el coche deportivo de Adrián Crespo, aparcado en mitad del camino señorial, con el motor encendido, emitiendo un zumbido ronco que se colaba a través de los ventanales de la sala de estar. Valentina se quitó las gafas de sol oscuras con un movimiento ensayado, dejando ver unas ojeras sutiles que delataban que las noches en el Mediterráneo no habían sido precisamente de descanso absoluto, y avanzó hacia la escalera principal, ignorando por completo mi presencia en el fondo del pasillo. He vuelto antes de lo previsto, porque el ambiente de la isla se volvió insoportable para mis nervios, Mateo, así que subiré a dejar el equipaje y espero que la cena esté organizada para esta noche. Soltó de golpe, con un tono imperioso que buscaba establecer su dominio habitual en la casa, tras 2 semanas de misteriosa ausencia. Su voz sonaba forzada, cargada de una prisa artificial que pretendía camuflar el nerviosismo que hacía bailar sus dedos sobre el asa metálica de su bolso de diseño. Al observarla detenidamente mientras subía los primeros peldaños, advertí que llevaba una pulsera de oro blanco con incrustaciones de diamantes que yo nunca le había comprado, un objeto ostentoso que brillaba con una luz vulgar bajo la lámpara de cristal del recibidor. No esperó mi respuesta, ni se detuvo a preguntar por la marcha de los proyectos residenciales de la firma. Se limitó a dar órdenes falsas a la carrera, asumiendo que el anciano arquitecto
seguiría ocupando el papel de espectador silencioso en su propio palacio de apariencias. La cimentación de esta propiedad es lo único que se mantiene firme en Madrid, Valentina, porque las vigas del respeto mutuo llevan tiempo crujiendo sin que parezca importarte lo más mínimo. Respondí sin moverme del umbral de la biblioteca, manteniendo un tono de voz gélido que la obligó a detenerse en mitad del rellano de la escalera. Su reacción inmediata no fue la de la esposa comprensiva que intentaba calmar una disputa conyugal. Apretó los labios con una línea delgada de desprecio, clavando sus ojos oscuros en los míos con una hostilidad que eliminó cualquier rastro de la amabilidad que solía simular en las reuniones sociales de la compañía. Sigues obsesionado con tus mediciones de hormigón viejo y tus desconfianzas de jubilado aburrido, mientras el mundo exterior exige una renovación que tú ya no eres capaz de comprender ni de financiar, exclamó antes de reanudar el ascenso con un desdén absoluto que confirmó el colapso total de nuestro matrimonio. Aquella breve interacción en el pasillo central de la mansión sirvió para constatar que la ruptura iniciada en Ibiza ya se había consolidado como una estrategia abierta de provocación. Minutos después de que el portazo de la suite principal sellara su retirada temporal, escuché el rugido del coche deportivo de Adrián Crespo al alejarse a toda velocidad por la avenida Arbolada, dejando un rastro sutil de humo gris sobre el asfalto del portón exterior. Me encerré en el despacho de la planta baja, asegurando el pasador de bronce de la puerta para garantizar un espacio de absoluta reserva antes de iniciar la revisión de los estados de cuentas bancarias que Felipe me había enviado por mensajería urgente. Al encender el ordenador de la firma, la pantalla desplegó el historial de movimientos de los últimos 18 meses, revelando un patrón de transferencias semanales fijas de 60.000 euros que salían de los fondos operativos directos hacia una entidad financiera con sede legal en las Islas Caimán. Lo que me provocó un escalofrío helado en la espalda no fue solo el volumen acumulado de la estafa, sino constatar que las autorizaciones digitales se habían realizado utilizando el código maestro que guardaba en el doble fondo de mi agenda personal. La auditoría forense avanzaba con una claridad matemática macabra, desvelando que la firma arquitectónica había sufrido una sangría constante de recursos en euros, coincidiendo con las bajas médicas simuladas de mi hijo Hugo en el despacho. Una hora más tarde, mientras cruzaba las pólizas de seguro de vida modificadas con las escrituras notariales de las propiedades de la periferia, el teléfono móvil del escritorio vibró con una notificación de audio en tiempo real proveniente del sistema de grabación ambiental que Lucía Belmonte había instalado en el pasillo de los dormitorios. La reproducción digital cobró vida con una nitidez espantosa, permitiéndome escuchar el murmullo de dos voces familiares conversando con una tranquilidad pasmosa en el vestidor de la planta de arriba, sin la menor sospecha de que cada sílaba estaba siendo registrada en un servidor externo blindado. El viejo inútil pasa los días revisando sus maquetas de juventud en la biblioteca y ni siquiera mira las alertas del banco porque confía ciegamente en que controlo la gestión de los inversores de Valencia, pronunció la voz de Hugo Vicente, transmitiendo una arrogancia desmedida que eliminó cualquier duda sobre su implicación directa en el entramado. La respuesta de Valentina llegó de inmediato, acompañada por una carcajada áspera que cortó el audio con el filo de una crueldad insólita. Solo necesitamos que firme la ampliación del poder notarial el próximo domingo durante la cena familiar, y después podremos ejecutar el movimiento final sin dejar rastro de los desvíos en Madrid. Se me oprimió el pecho con una fuerza brutal al comprender que la traición de mi herdeiro no era un error de juventud motivado por sus deudas de juego, sino una conspiración fría y planificada para vaciar la totalidad de mi patrimonio antes de que pudiera reaccionar de manera legal. El monólogo de los parásitos continuaba detallando el uso de una falsa inversión en un gimnasio de la colonia Roma como tapadera para blanquear 1 millón de euros, una maniobra societaria que Hugo había diseñado utilizando las plantillas técnicas de la firma familiar. Valentina explicaba en la grabación cómo Adrián Crespo se encargaba de coordinar las cuentas puente en el extranjero,
asegurando que los fondos estarían totalmente blindados antes de que la auditoría anual destapara la falsificación de mis firmas digitales en los contratos de cimentación. El dolor de la decepción biológica mutó en una rabia candente y blanca en mitad de mi despacho blindado, transformando al anciano arquitecto paciente en el cazador más despiadado que ellos jamás hubieran imaginado cruzar en sus cómodas vidas. No iba a irrumpir en la planta de arriba para gritar verdades estériles ni a suplicar un respeto que se había podrido en el fango de la codicia. Iba a destruirlos utilizando la precisión del cirujano que extirpa una infección profunda. A las 19 horas de ese mismo jueves, tras haber exportado la totalidad de las pruebas financieras y los audios condenatorios a una memoria digital externa para Lucía Belmonte, salí al porche delantero a respirar el aire nítido del invierno. El silencio de la finca se vio alterado por la llegada silenciosa de un furgón utilitario de color blanco que se estacionó en el arcén de la calle principal, justo enfrente del gran roble que delimitaba el perímetro de la barda de piedra caliza. Del vehículo descendieron dos hombres vestidos con trajes oscuros y gabardinas grises, que caminaron con paso firme hacia la caseta de seguridad exterior, portando carpetas rígidas con el escudo oficial del Departamento de Delincuencia Económica de la Policía Nacional. El oficial al mando, un inspector de mirada severa y mandíbula cuadrada, se detuvo ante la reja de hierro forjado, sacó una tarjeta de identificación plastificada y pronunció una frase que me obligó a aferrarme al pasamanos de piedra con una fuerza que hizo crujir mis nudillos ásperos. «Señor Vicente, hemos interceptado una comunicación urgente desde la aduana que cambia por completo la naturaleza de la investigación sobre su hijo y su esposa». El taconeo agudo de unos zapatos de alta costura contra las baldosas, da entrada principal, desbarató la penumbra de la residencia a las 3 de la tarde del jueves siguiente. Valentina Alarcón cruzó la puerta de roble, empujando un gran juego de maletas rígidas de color marfil, con las llaves colgando de su mano izquierda y una sonrisa de fingida ligereza que se desvaneció en cuanto cruzó su mirada con la mía. No venía sola. Unos pasos por detrás aparecía el coche deportivo de Adrián Crespo aparcado en mitad del camino señorial, con el motor encendido emitiendo un zumbido ronco que se colaba a través de los ventanales de la sala de estar. Valentina se quitó las gafas de sol oscuras con un movimiento ensayado, dejando ver unas ojeras sutiles que delataban que las noches en el Mediterráneo no habían sido precisamente de descanso absoluto, y avanzó hacia la escalera principal, ignorando por completo mi presencia en el fondo del pasillo. He vuelto antes de lo previsto, porque el ambiente de la isla se volvió insoportable para mis nervios, Mateo. Así que subiré a dejar el equipaje y espero que la cena esté organizada para esta noche. Soltó de golpe, con un tono imperioso que buscaba establecer su dominio habitual en la casa tras 2 semanas de misteriosa ausencia. Su voz sonaba forzada, cargada de una prisa artificial que pretendía camuflar el nerviosismo que hacía bailar sus dedos sobre el asa metálica de su bolso de diseño. Al observarla diariamente mientras subía los primeros peldaños, advertí que llevaba una pulsera de oro blanco con incrustaciones de diamantes que yo nunca le había comprado, un objeto ostentoso que brillaba con una luz vulgar bajo la lámpara de cristal del recibidor. No esperó mi respuesta, ni se detuvo a preguntar por la marcha de los proyectos residenciales de la firma. Se limitó a dar órdenes falsas a la carrera, asumiendo que el anciano arquitecto seguiría ocupando el papel de espectador silencioso en su propio palacio de apariencias. La cimentación de esta propiedad es lo único que se mantiene firme en Madrid, Valentina, porque las vigas del respeto mutuo llevan tiempo crujiendo sin que parezca importarte lo más mínimo. Respondí sin moverme del umbral de la biblioteca, manteniendo un tono de voz gélido que la obligó a detenerse en mitad del rellano de la escalera. Su reacción inmediata no fue la de la esposa comprensiva que intentaba calmar una disputa conyugal. Apretó los labios con una línea delgada de desprecio, clavando sus ojos oscuros en los míos con una hostilidad que eliminó cualquier rastro de la amabilidad que solía simular en las reuniones sociales de la compañía.
Sigues obsesionado con tus mediciones de hormigón viejo y tus desconfianzas de jubilado aburrido, mientras el mundo exterior exige una renovación que tú ya no eres capaz de comprender ni de financiar, exclamó antes de reanudar el ascenso con un desdén absoluto que confirmó el colapso total de nuestro matrimonio. Aquella breve interacción en el pasillo central de la mansión sirvió para constatar que la ruptura iniciada en Ibiza ya se había consolidado como una estrategia abierta de provocación. Minutos después de que el portazo de la suite principal sellara su retirada temporal, escuché el rugido del coche deportivo de Adrián Crespo al alejarse a toda velocidad por la avenida Arbolada, dejando un rastro sutil de humo gris sobre el asfalto del portón exterior. Me encerré en el despacho de la planta baja, asegurando el pasador de bronce de la puerta para garantizar un espacio de absoluta reserva antes de iniciar la revisión de los estados de cuentas bancarias que Felipe me había enviado por mensajería urgente. Al encender el ordenador de la firma, la pantalla desplegó el historial de movimientos de los últimos 18 meses, revelando un patrón de transferencias semanales fijas de 60.000 euros que salían de los fondos operativos directos hacia una entidad financiera con sede legal en las Islas Caimán. Lo que me provocó un escalofrío helado en la espalda no fue solo el volumen acumulado de la estafa, sino constatar que las autorizaciones digitales se habían realizado utilizando el código maestro que guardaba en el doble fondo de mi agenda personal. La auditoría forense avanzaba con una claridad matemática macabra, desvelando que la firma arquitectónica había sufrido una sangría constante de recursos en euros, coincidiendo con las bajas médicas simuladas de mi hijo Hugo en el despacho. Una hora más tarde, mientras cruzaba las pólizas de seguro de vida modificadas con las escrituras notariales de las propiedades de la periferia, el teléfono móvil del escritorio vibró con una notificación de audio en tiempo real proveniente del sistema de grabación ambiental que Lucía Belmonte había instalado en el pasillo de los dormitorios. La reproducción digital cobró vida con una nitidez espantosa, permitiéndome escuchar el murmullo de dos voces familiares conversando con una tranquilidad pasmosa en el vestidor de la planta de arriba, sin la menor sospecha de que cada sílaba estaba siendo registrada en un servidor externo blindado. El viejo inútil pasa los días revisando sus maquetas de juventud en la biblioteca y ni siquiera mira las alertas del banco porque confía ciegamente en que controlo la gestión de los inversores de Valencia, pronunció la voz de Hugo Vicente, transmitiendo una arrogancia desmedida que eliminó cualquier duda sobre su implicación directa en el entramado. La respuesta de Valentina llegó de inmediato, acompañada por una carcajada áspera que cortó el audio con el filo de una crueldad insólita. Solo necesitamos que firme la ampliación del poder notarial el próximo domingo durante la cena familiar, y después podremos ejecutar el movimiento final sin dejar rastro de los desvíos en Madrid. Se me oprimió el pecho con una fuerza brutal al comprender que la traición de mi heredero no era un error de juventud motivado por sus deudas de juego, sino una conspiración fría y planificada para vaciar la totalidad de mi patrimonio antes de que pudiera reaccionar de manera legal. El monólogo de los parásitos continuaba detallando el uso de una falsa inversión en un gimnasio de la colonia Roma como tapadera para blanquear 1 millón de euros, una maniobra societaria que Hugo había diseñado utilizando las plantillas técnicas de la firma familiar. Valentina explicaba en la grabación cómo Adrián Crespo se encargaba de coordinar las cuentas puente en el extranjero, asegurando que los fondos estarían totalmente blindados antes de que la auditoría anual destapara la falsificación de mis firmas digitales en los contratos de cimentación. El dolor de la decepción biológica mutó en una rabia candente y blanca en mitad de mi despacho blindado, transformando al anciano arquitecto paciente en el cazador más despiadado que ellos jamás hubieran imaginado cruzar en sus cómodas vidas. No iba a irrumpir en la planta de arriba para gritar verdades estériles ni a suplicar un respeto que se había podrido en el fango de la codicia. Iba a destruirlos utilizando la precisión del cirujano que extirpa una infección profunda. A las 19 horas de ese mismo jueves,
tras haber exportado la totalidad de las pruebas financieras y los audios condenatorios a una memoria digital externa para Lucía Belmonte, salí al porche delantero a respirar el aire nítido del invierno. El silencio de la finca se vio alterado por la llegada silenciosa de un furgón utilitario de color blanco que se estacionó en el arcén de la calle principal, justo enfrente del gran roble que delimitaba el perímetro de la barda de piedra caliza. Del vehículo descendieron dos hombres vestidos con trajes oscuros y gabardinas grises, que caminaron con paso firme hacia la caseta de seguridad exterior, portando carpetas rígidas con el escudo oficial del Departamento de Delincuencia Económica de la Policía Nacional. El oficial al mando, un inspector de mirada severa y mandíbula cuadrada, se detuvo ante la reja de hierro forjado, sacó una tarjeta de identificación plastificada y pronunció una frase que me obligó a aferrarme al pasamanos de piedra con una fuerza que hizo crujir mis nudillos ásperos. «Señor Vicente, hemos interceptado una comunicación urgente desde la aduana que cambia por completo la naturaleza de la investigación sobre su hijo y su esposa». El tintineo metálico de un manojo de llaves maestras rozando el pomo de la puerta lateral rompió el aire estancado del vestíbulo a las 16 horas del jueves siguiente. Al entrar sigilosamente en la propiedad, tras simular que me dirigía a una inspección técnica en una obra de las afueras, me quité los zapatos en el umbral para no dejar huellas sobre el suelo pulido y avancé hacia la parte trasera de la casa. Valentina Alarcón y Adrián Crespo se encontraban en el interior del gran vestidor de la suite principal, con un par de maletas rígidas de color marfil abiertas sobre la banqueta de terciopelo, arrojando fajos de billetes de euro y estuches de terciopelo dentro del equipaje. Desde mi posición, oculto detrás del doble fondo del armario empotrado que conectaba con la biblioteca, podía observar cada movimiento a través de la rendija de las persianas interiores y escuchar el murmullo de sus voces con una nitidez que me heló la sangre. El viejo inútil cree que sigo en Ibiza curándome los nervios mientras vaciamos la caja fuerte de la firma, Adrián, así que date prisa con las joyas porque no quiero pasar un minuto más bajo este techo, soltó Valentina con un tono imperioso, metiendo los collares de diamantes y los relojes de alta gama que yo mismo le había comprado en los aniversarios de boda. Su rostro reflejaba una ambición desmedida, desprovista de cualquier rastro de remordimiento o vacilación, mientras sus dedos ágiles revisaban los compartimentos ocultos donde yo solía guardar las escrituras notariales de mis terrenos patrimoniales. Adrián Crespo se limitaba a asentir con una sonrisa de arrogante superioridad, cargando las bolsas de lona con una tranquilidad pasmosa que delataba la frialdad de un estafador habituado a usurpar vidas ajenas sin el menor esfuerzo. La complicidad entre ambos se manifestaba en cada rouse casual, en cada mirada cargada de una codicia compartida que reducía mis 40 años de trayectoria profesional a un simple botín financiero para financiar su huida hacia las Bahamas. Esta casa la construí con muros de hormigón armado para que resistiera cualquier impacto, pero nunca imaginé que los peores enemigos nacerían del propio nido que alimenté con tanta generosidad, pensé mientras mantenía la respiración contenida, aferrando el teléfono móvil con una firmeza gélida que estabilizaba el temblor de mis manos ásperas. La grabación digital seguía registrando cada sílaba en el servidor externo de Lucía Belmonte, acumulando las pruebas verbales de un delito que desmantelaba la farsa de mi matrimonio en tiempo real. Mis sospechas iniciales sobre el comportamiento errático de Valentina y el repentino nerviosismo financiero de mi hijo Hugo se quedaban cortas ante la magnitud de la podredumbre moral que se desplegaba ante mis ojos en la penumbra del armario. No eran simples parásitos, aprovechándose de la frugalidad de un jubilado. Eran delincuentes con trajes caros coordinando la demolición sistemática de mi estabilidad patrimonial. La puerta de la suite se abrió con un crujido seco y la silueta de mi hijo Hugo Vicente apareció en el umbral del vestidor portando una carpeta rígida de color marrón bajo el brazo y con el rostro empapado de sudor nervioso. Lejos de mostrar sorpresa al ver al amante de su madrastra manipulando el dinero de la familia, avanzó hacia ellos con paso rápido y arrojó varios documentos bancarios sobre la banqueta de terciopelo
con un manotazo violento. El viejo está acabado en el Consejo de Administración, Valentina. Acabo de desviar los últimos 350.000 euros de los fondos operativos directos utilizando las firmas digitales que falsificamos en los contratos de cimentación de Valencia, exclamó Hugo con una risa seca y despectiva que eliminó cualquier rastro de piedad biológica en mi corazón. El joven arquitecto junior a quien yo había proporcionado un piso de diseño y un estatus privilegiado en Madrid se revelaba como la mente colaboradora del desfalco, entregando los registros de las cuentas puente en el extranjero al propio Adrián Crespo. Solo necesitamos que acuda a la cena formal del próximo domingo para que firme la ampliación automática de poderes ante los oficiales de justicia simulados, y para el lunes por la mañana estaremos volando hacia Nassau sin que el Banco Central pueda bloquear los dividendos anuales, continuó Hugo, detallando el uso de una falsa sociedad startup de un gimnasio en la colonia Roma como tapadera para el blanqueo corporativo. Valentina lo abrazó con una familiaridad asquerosa, dándole palmaditas en la espalda, mientras celebraban la devaluación de mi autoridad con palabras cargadas de un desprecio absoluto hacia mi edad y mi trayectoria. Observé la pulsera de oro blanco que brillaba en la muñeca de mi esposa, dándome cuenta de que cada lujo material que les rodeaba era solo el decorado de una traición monumental ejecutada a mis espaldas por mi propia sangre. La rabia candente y blanca mutó en una claridad fría y matemática en mi interior, transformándome en el auditor definitivo que trazaría el plano de su destrucción legal antes de que pudieran reaccionar. Hugo se giró hacia el espejo del vestidor para ajustarse la corbata, quejándose del cansancio acumulado tras sabotear la reunión con los inversores antiguos de la constructora familiar, una maniobra que había utilizado para intentar forzar mi jubilación obligatoria. Lleva años ignorando nuestras necesidades emocionales, atrapado en sus maquetas de juventud y en sus mediciones de hormigón viejo, así que se merece quedarse pudriéndose solo en esta inmensidad vacía, murmuró con una amargura heredada que justificaba moralmente el robo sistemático del patrimonio que sostendría su inmerecido estilo de vida. Valentina asentía mientras cerraba el candado digital de la primera maleta rígida, asegurándose de que las joyas de mi primera esposa estuvieran a salvo en el interior del compartimento inferior. El triángulo de la infamia se cerraba con una simetría delictiva perfecta, una estructura podrida desde los cimientos que yo me disponía a demoler viga por viga, sin un solo gramo de vacilación emocional. Salí del armario empotrado moviéndome con el sigilo de un fantasma que abandonaba la escena de un crimen, descendiendo por la escalera de servicio hacia la biblioteca de la planta baja para asegurar el pasador de bronce del despacho antes de que advirtieran mi presencia. El segundero del reloj de caoba avanzaba con una regularidad implacable hacia las 17 horas, marcando el inicio de la cuenta atrás para el contraataque estratégico que Lucía Belmonte y el contador Felipe habían diseñado en absoluto secreto. Conecté la memoria digital externa al ordenador de la firma para verificar que los archivos de audio y las transferencias hacia las Islas Caimán estuvieran completamente clonados y listos para ser presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Cada línea de datos resaltada en amarillo representaba una hora lejos de mi mesa de diseño, un sacrificio que ellos habían pisoteado con la soberbia de quienes se creen intocables detrás de sus apellidos ilustres. A las 17:30, mientras el furgón utilitario de la Policía Nacional se posicionaba en el arcén exterior de la finca arbolada, el ordenador del despacho emitió un pitido sordo que indicaba una alteración forzada en los servidores centrales de mi residencia personal. Al abrir el panel de control del sistema de vigilancia que yo mismo había instalado para proteger las maquetas, la pantalla desplegó una serie de carpetas encriptadas que Hugo había intentado borrar de la base de datos central de la compañía apenas 10 minutos antes de entrar en la mansión. Entre los archivos recuperados de la papelera digital de reciclaje corporativo, apareció un documento notarial escaneado de fecha reciente, cuyo encabezado me obligó a aferrarme al borde del escritorio de caoba con una fuerza que hizo crujir la madera vieja.
No se trataba de un simple desvío de euros de las cuentas operativas, ni de la falsificación habitual de mis autorizaciones de cimentación. El archivo contenía una orden de transferencia de titularidad patrimonial absoluta firmada digitalmente con mi nombre, un registro que declaraba que la propiedad total de la mansión, donde nos encontrábamos, acababa de ser transferida esa misma mañana a una entidad jurídica cuya única administradora única era una persona que yo jamás habría imaginado. La notificación del Banco Central parpadeaba con una insistencia agresiva en la esquina superior de la pantalla del ordenador a las 9 de la mañana del viernes. Lucía Belmonte y el contador Felipe cruzaban los listados de transacciones en euros sobre la mesa de juntas de mi despacho, mientras un analista informático analizaba los metadatos de las últimas autorizaciones digitales emitidas desde la delegación de Valencia. Yo permanecía inmóvil frente a los biblioratos rígidos, deslizando un bolígrafo de plata entre mis dedos callosos, mientras observaba los resúmenes de auditoría forense que confirmaban la sustracción sistemática de nuestro capital operativo. Nadie en la casa sospechaba que me encontraba en el centro de operaciones de mi propia defensa. Para Valentina y Hugo, el anciano arquitecto seguía atrapado en el luto de su biblioteca, ajeno a los movimientos bancarios que vaciaban sus cuentas de reserva. Las firmas digitales utilizadas para validar la hipoteca de 2.400.000 euros provienen directamente del dispositivo móvil de tu hijo Hugo, Mateo, sentenció Lucía Belmonte, ajustándose las gafas mientras me entregaba un informe notarial encuadernado en piel oscura. El documento detallaba que el desfalco corporativo se había ejecutado mediante una suplantación de identidad digital perfecta, aprovechando las semanas en que mi heredero gestionaba de manera directa las partidas presupuestarias de los desarrollos de la periferia. La frialdad de los datos matemáticos revelaba que la falsificación de mis autorizaciones técnicas no era un hecho aislado, sino una sangría constante distribuida en 3 cuentas espejo radicadas en el extranjero. Al desplazar la vista por las hojas impresas, advertí que el dinero desviado sumaba exactamente 4.680.000 euros, la cifra exacta que mi hija, o en este caso mi esposa y mi hijo, habían coordinado a mis espaldas. Esta auditoría es el plano definitivo de su codicia, Lucía, y cada línea resaltada en amarillo representa una viga de desprecio que ellos han colocado en los cimientos de mi propio hogar. Respondí manteniendo la voz en un registro pausado y firme, conteniendo la indignación que amenazaba con romper la compostura de un empresario veterano. La abogada asintió con gravedad, organizando los folios en carpetas separadas que llevarían el sello del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para la ejecución del contraataque legal. Acordamos mantener la simulación de absoluta ignorancia durante el fin de semana, permitiendo que Valentina continuara organizando la maleta rígida de color marfil y que Hugo se creyera el nuevo dueño del tablero de operaciones corporativas. La estrategia requería una falsedad controlada absoluta. Debía mirar a mi familia a los ojos durante las próximas horas, sonreír ante sus atenciones artificiales y aceptar sus mentiras cotidianas mientras los oficiales de delitos económicos blindaban los expedientes de aprehensión penal. La tensión interna del entramado se manifestó con total claridad durante el almuerzo del sábado en la sede de la compañía, un edificio vanguardista situado en una de las avenidas más transitadas de la capital. Hugo Vicente irrumpió en la sala de juntas del Consejo de Administración en mitad de una presentación técnica con inversores históricos de la firma, interrumpiendo mis explicaciones sobre las estructuras de hormigón armado de un nuevo complejo residencial. Con una arrogancia desmedida y un tono de voz inusualmente agudo, comenzó a descalificar mis mediciones técnicas delante del director general del corporativo aliado, calificando mis métodos de diseño como un anacronismo del siglo pasado que ponía en riesgo el apalancamiento financiero de la constructora. El mercado actual se mueve bajo la velocidad de activos digitales y renovación constante, padre. Y tu insistencia en revisar cada plano de cimentación solo demuestra que tus capacidades de gestión están completamente agotadas.
exclamó buscando mi humillación pública para forzar un retiro anticipado obligatorio. Observé el rostro desencajado de mi hijo, notando el temblor nervioso de sus manos sobre la mesa de roble y el brillo de una soberbia vacía que intentaba camuflar el pánico de sus propias deudas de juego. Los inversores antiguos permanecían en un silencio incómodo, mirando alternativamente al joven arquitecto junior, resentido, y al presidente del consejo, que permanecía sentado con una calma gélida que desarmó la agresión. No grité, no levanté la voz corporativa, ni me defendí de los insultos de mi propia sangre. Me limité a recoger los planos con movimientos precisos y a dar por finalizada la sesión con un asentimiento protocolario que asustó a mi heredero. Aquella segunda escena de hostilidad directa demostraba que Hugo ya no era capaz de disimular su prisa delictiva, empujado por la complicidad subterránea que mantenía con Valentina y el joven instructor de tenis, Adrián Crespo. Al regresar a la mansión de la colina a última hora de la tarde, la atmósfera doméstica se sentía tan densa y gélida como el pasillo de un hospital antiséptico. Valentina se movía por el recibidor principal con una amabilidad artificial que me produjo un profundo asco, preguntando por el resultado de la reunión con el cliente nuevo mientras acomodaba unas velas aromáticas de lavanda en la sala de lectura. «Te ves extremadamente cansado, Mateo. Tal vez deberías delegar la firma de los contratos de la periferia en Hugo y tomarte un descanso definitivo en una clínica de la sierra», sugirió con una sonrisa ensayada que escondía la intención real de declararme incompetente legal para asegurar el control absoluto de nuestros dividendos anuales. Le devolví el saludo con un beso mecánico en la mejilla, fingiendo que aceptaba su preocupación conyugal mientras mi mente repasaba los audios de la traición que Lucía había extraído del servidor externo blindado. La confirmación del desvío de 350.000 euros hacia la cuenta de la sociedad startup falsa del gimnasio de la colonia Roma completaba el perfil de la infamia financiera de mi familia. Hugo había utilizado las claves maestras de administración corporativa para blanquear el capital que Adrián Crespo distribuía en entidades puente de paraísos fiscales, asegurando que el agujero contable pasaría desapercibido hasta el lunes por la mañana. Se felicitaban mutuamente en la intimidad de sus habitaciones, asumiendo que el viejo albañil jubilado firmaría la ampliación automática de poderes de representación legal durante la cena formal del próximo domingo. Cada palabra de desprecio capturada por el sistema de vigilancia ambiental actuaba como un cincel que esculpía mi determinación fría de demoler su castillo de naipes viga por viga, sin espacio para la piedad afectiva o la debilidad biológica. A las 21 horas del sábado, mientras las luces de Madrid brillaban a través del cristal de mi despacho, el analista informático de Lucía localizó un registro oculto en los metadatos de la póliza de seguro de vida de la firma. El documento original, que establecía a mi primera esposa o al fondo de beneficencia como destinatarios en caso de fallecimiento accidental, había sido modificado digitalmente hace 6 meses mediante una firma digital idéntica a la mía. Al ampliar la imagen en alta definición sobre el monitor del escritorio de caoba, el contador Felipe descubrió una cláusula de ejecución inmediata por accidente fatal internacional asociada a una cuenta de depósito en garantía de un banco de las Bahamas. No se trataba de un simple robo de activos residenciales ni de la transferencia fraudulenta de la titularidad de la mansión. El expediente contenía una adenda secreta redactada por la abogada de Valentina, de la que Hugo parecía no tener el menor conocimiento, una disposición financiera que especificaba que, en caso de que yo sufriera un siniestro fatal antes de la liquidación de la constructora, la totalidad de los 20 millones de euros del seguro sería transferida de forma exclusiva a una cuenta unipersonal cuyo beneficiario final era un nombre que me obligó a soltar un bufido sordo de horror en mitad del silencio de la noche. El estruendo de los cubiertos de plata repiqueteando contra la porcelana de Limoges marcó el inicio de la cena formal a las 20 horas del domingo. Sentado en la cabecera de la extensa mesa de caoba, observé cómo Valentina Alarcón servía el lomo asado con una parsimonia estudiada,
mientras las velas de los candelabros de plata proyectaban sombras alargadas y vacilantes sobre los rostros de los comensales. A mi izquierda, mi hijo Hugo Vicente apuraba su copa de vino tinto con un desespero mal disimulado, revisando el reloj de reojo cada pocos minutos mientras intentaba mantener una conversación trivial sobre el sector inmobiliario. Enfrente de él, Adrián Crespo lucía una camisa de botones impecable y una sonrisa de absoluta suficiencia, completamente convencido de que su presencia bajo mi techo pasaba desapercibida como la de un simple asesor deportivo externo de la familia. Nadie en aquella habitación sospechaba que cada rincón del comedor albergaba pequeños dispositivos de grabación de audio y vídeo de alta definición que transmitían en tiempo real hacia el servidor blindado de la investigadora Verónica Quintana. Lucía Belmonte y los oficiales del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional aguardaban en 2 coches patrulla sin rotular a menos de 2 manzanas de la finca arbolada, esperando la señal definitiva para intervenir. Yo había ejecutado el bloqueo completo de los activos financieros en euros apenas 2 horas antes de que sonara el timbre de la entrada principal, cancelando las tarjetas corporativas y tramitando una orden de busca y captura notarial sobre el vehículo de lujo que Valentina utilizaba para sus desplazamientos espurios. La cena se desarrollaba como una coreografía perfecta de hipocresía y engaño, un decorado de normalidad familiar que yo me disponía a demoler viga por viga en cuanto se sirviera el postre. Este lomo está cocinado siguiendo la receta tradicional, Mateo, y espero que recuperes el apetito, porque esta noche celebramos un paso muy importante para la modernización de nuestra constructora en Valencia, pronunció Valentina con un tono de voz inusualmente dulce, extendiendo una mano enjollada hacia mi lado de la mesa para dar una palmada artificial sobre mi muñeca. El roce de sus dedos fríos me produjo una náusea profunda, pero forcé en mi rostro una sonrisa complaciente que alimentara su ilusión de impunidad absoluta en medio de la velada. A su lado, Hugo se aclaró la garganta con brusquedad, sacando una carpeta rígida de color marrón del interior de su maletín técnico y deslizándola sobre el mantel blanco con un movimiento rápido que interrumpió el servicio de mesa. Los oficiales de justicia y los inversores del fondo de inversión han validado el documento de ampliación automática de poderes de representación legal. Padre, solo necesitamos tu firma digital en esta línea para consolidar el apalancamiento financiero antes del lunes por la mañana. Soltó mi heredero con una prisa delictiva que hizo parpadear sus ojos nerviosos bajo la luz del candelabro. Sostuve el bolígrafo de plata fina que reposaba junto a mi plato, contemplando la tipografía densa del contrato fraudulento que pretendía despojarme de la titularidad absoluta de la firma arquitectónica y de la propiedad de mi propia mansión. La simulación de ignorancia que había mantenido durante las últimas 48 horas alcanzaba su punto de máxima tensión dramática, obligándome a controlar cada pulsación biológica para no delatar la presencia de los micrófonos ocultos en el cuello de mi camisa. Miré fijamente a mi hijo detectando la delgada línea de sudor frío que corría por su frente y la arrogancia vacía de quien se cree dueño de una partida de ajedrez donde ya ha sido hackeado en silencio. La cimentación de un negocio requiere revisar la resistencia de cada viga legal, Hugo, y este papel contiene demasiados puntos ciegos que amenazan la solidez de lo que construí con el lomo de mi esfuerzo. Respondí con un tono gélido y pausado que congeló la sonrisa artificial del joven arquitecto junior. Valentina intervino de inmediato con una risa seca y despectiva, acomodándose la pulsera de oro blanco que brillaba con una luz vulgar en su muñeca, buscando quebrar mi resistencia mediante la devaluación psicológica habitual. Sigues atrapado en las mediciones obsoletas del siglo pasado, Mateo, comportándote como un anciano huraño y paranoico que bloquea el futuro de su propia sangre por el simple placer de ejercer un control estéril en esta biblioteca vacía. Exclamó con una amargura que reveló la podredumbre moral de su afecto fingido. Adrián Crespo asentía desde su asiento con una tranquilidad pasmosa, estirando las piernas debajo de la mesa de caoba
mientras intercambiaba una mirada cargada de una codicia compartida con mi esposa, asumiendo que el viejo inútil terminaría cediendo ante la presión combinada del comedor. Aparté el documento fraudulento con el dorso de la mano, guardando el bolígrafo de plata en el bolsillo interior de mi saco, a la medida con una lentitud calculada que incrementó el pánico oculto de los conspiradores. La rabia candente y blanca que me había poseído al descubrir los audios de la traición en el vestidor se había transformado en una determinación fría y matemática, la lucidez del auditor definitivo que se dispone a ejecutar una orden de desalojo irrevocable. Saqué mi teléfono móvil del escritorio doméstico colocado detrás de mí y encendí la pantalla táctil para mostrarles las imágenes de auditoría forense y las transferencias de 60.000 euros semanales que salían directo hacia las Islas Caimán. La función de apariencias ha terminado para todos los parásitos que alimenté en esta mesa, Valentina, porque la contabilidad real de esta casa acaba de ser intervenida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sentenció mi voz firme, retumbando sin necesidad de estridencias en el comedor, envuelto en un silencio sepulcral. El rostro de mi hijo Hugo se drenó de color en un parpadeo, transformándose en una máscara de absoluto terror al ver las órdenes de auditoría bancaria resaltadas en amarillo que Felipe había certificado con rigor pericial. Valentina se puso de pie de un salto tan violento que su silla de roble raspó con fuerza contra el suelo pulido, un chirrido agudo que delató el colapso instantáneo de su soberbia corporativa. Intentó gritar acusaciones estériles sobre la violación de su privacidad, apuntándome con un dedo inmaculado mientras Adrián Crespo perdía la compostura por primera vez, buscando una salida física hacia el pasillo trasero de la propiedad. Ninguno de ellos imaginaba que las puertas de servicio ya habían sido bloqueadas remotamente por Daniel, el militar retirado que custodiaba el perímetro exterior de mi residencia personal. Fijé mis ojos en Hugo Vicente, el herdeiro incompetente que había saboteado las reuniones con los clientes antiguos de la firma familiar y desviado 350.000 euros hacia la sociedad startup falsa del gimnasio de la colonia Roma. El joven que yo había educado con todas las ventajas materiales y un piso de diseño en la Castellana, se desmoronaba ante los folios de delincuencia económica, balbuceando disculpas inconexas que me producían un profundo desprecio moral. Fuiste extremadamente débil al unirte al nido de víboras que pretendía declararme senil para saquear los dividendos anuales de la compañía, Hugo, y ahora te toca descubrir el peso real de las consecuencias penales de tu traición biológica. Continué mirándolo desde arriba con una gélida superioridad que anuló cualquier rastro de piedad parental en mi corazón. Mientras el sonido sordo de las sirenas policiales comenzaba a subir desde la avenida arbolada exterior, tiñendo las ventanas del comedor con ráfagas caóticas de luces azules y rojas, Valentina se abalanzó hacia su bolso de diseño para recuperar las llaves de la maleta rígida de color marfil que guardaba las joyas de mi primera esposa. Sin embargo, la pantalla del ordenador portátil que Felipe mantenía conectado a los servidores centrales emitió un pitido agudo de alerta de última hora que detuvo los movimientos de todos en la habitación. El analista informático de Lucía Belmonte acababa de descifrar la última carpeta encriptada que Hugo había intentado purgar del sistema informático de la firma de arquitectura antes del inicio de la velada. Al abrir el archivo recuperado, la pantalla del monitor central desplegó un documento adjunto confidencial proveniente de una notaría de Toledo, de la que ni Valentina ni Adrián Crespo tenían el menor conocimiento legal. Un registro técnico que revelaba que las deudas de juego de mi hijo Hugo no eran la causa real de su desesperación financiera. El expediente contenía una póliza de seguro paralela, de cobertura internacional en euros, firmada hace apenas 3 semanas, cuyo beneficiario exclusivo en caso de mi fallecimiento por insuficiencia respiratoria no era mi esposa ni mi hijo, sino una tercera entidad jurídica extranjera, cuya firma de aceptación digital llevaba un nombre y un apellido de la propia aduana de Madrid, que desvelaba la existencia de un participante oculto en el complot familiar, alguien con un poder absoluto dentro de 1900.
Los tribunales cuya identidad exacta estaba a punto de cargarse por completo en el sistema antes de que la policía cruzara el umbral de la entrada principal. «Abran la puerta, Policía Nacional». El grito potente, acompañado de 3 golpes secos contra el roble del recibidor principal, hizo vibrar los paneles de cristal del comedor, rompiendo el último reducto de resistencia de los conspiradores. Lucía Belmonte avanzó desde el umbral portando una orden judicial de entrada e incautación de emergencia, escoltada por 4 agentes uniformados y 2 inspectores civiles con carpetas rígidas bajo el brazo. Valentina Alarcón dejó caer su cubierto de plata, que produjo un tintineo agudo e inútil contra la porcelana de Limoges, mientras sus ojos oscuros alternaban entre la presencia del inspector jefe y las pantallas de los ordenadores que Felipe seguía controlando desde el fondo de la estancia. Adrián Crespo intentó dar un paso rápido hacia la salida de servicio, pero la silueta corpulenta de Daniel bloqueaba ya el pasillo de la cocina, forzándolo a retroceder con las manos en alto y una expresión de arrogancia desinflada que desnudaba su cobardía innata. Quedan detenidos por los delitos de desfalco continuo, falsificación de firmas en documentos públicos e intento de apropiación indebida de activos societarios, pronunció el comisario al mando, extendiendo una copia del mandamiento judicial directamente sobre el mantel blanco salpicado de vino tinto. Los agentes rodearon la mesa de caoba con una precisión mecánica, extrayendo las esposas metálicas cuyos chasquidos nítidos resonaron como la sentencia definitiva de la farsa de mi matrimonio. Valentina se aferró al borde de su silla con una desesperación salvaje, con las mejillas encendidas por una furia que mutó en pánico absoluto cuando advirtió que la patrulla ya bloqueaba el vehículo de lujo estacionado en la entrada de la finca. Su mirada altiva y los insultos proferidos en la puerta principal se desvanecieron ante el peso de los folios de delincuencia económica que desmantelaban su impunidad en euros en cuestión de segundos. Mi hijo Hugo Vicente permanecía hundido en su asiento, con el cuerpo encogido bajo el peso del fracaso de su ambición desmedida y las lágrimas corriendo por sus mejillas empapadas de sudor nervioso. El joven arquitecto junior, a quien yo había dotado de un piso de diseño en el centro de Madrid y de todas las ventajas materiales posibles, miraba las pruebas del desvío de 350.000 euros con una sumisión patética. Intentó balbucear explicaciones inconexas hacia mí, estirando sus manos temblorosas en un ademán de súplica filial que me produjo un profundo desprecio moral, eliminando cualquier vestigio de debilidad biológica en mi pecho. No busques el amparo de un apellido que has pisoteado en los casinos de la periferia y en los despachos de Valencia, Hugo, porque la cimentación de la rectitud no admite los remiendos de la cobardía de última hora, respondí mirándolo desde arriba con una gélida superioridad que heló el llanto de mi heredero. La abogada Lucía Belmonte entregó las actas de rescisión laboral inmediata, por justa causa al secretario judicial, anulando de forma irrevocable el acceso de Hugo a las cuentas de reserva y los servidores centrales de la firma arquitectónica. Los agentes procedieron a levantar las maletas rígidas de color marfil del vestidor, rompiendo los candados digitales delante de Valentina para inventariar las joyas de mi primera esposa que pretendían sacar de España esa misma noche. Adrián Crespo permanecía en silencio contra el muro de la biblioteca, despojado del estatus artificial de asesor deportivo que había utilizado para blanquear el capital operativo directivo en las Islas Caimán. La demolición de la estructura delictiva se ejecutaba con la exactitud de un plano técnico bien trazado, demostrando a los parásitos que alimentaba que el anciano arquitecto paciente dominaba el tablero desde el principio de la crisis. Me obligaste a mendigar reconocimiento profesional en el Consejo de Administración, mientras mantenías tus maquetas de juventud como un monumento estéril, padre. Solo quería estar a tu nivel societario. Sollozó Hugo, dejándose caer de rodillas sobre las baldosas pulidas de la biblioteca en un intento desesperado de frenar el avance de los oficiales de justicia. Sus hombros se sacudían violentamente bajo el saco de marca pagado con mis fondos corporativos, ofreciendo una imagen tan deprimente
que los propios agentes detuvieron sus movimientos un instante, esperando la reacción del patriarca agraviado. Me acerqué despacio hasta quedar a medio metro de su silueta vencida, saqué el bolígrafo de plata de mi bolsillo interior corporativo y lo dejé caer con desdén sobre los folios de su carta de despido irrevocable. Construiste tu propia celda con cada firma digital falsificada y cada mentira proferida en este despacho, Hugo. Ahora camina hacia ella sin esperar que el lomo de mi esfuerzo financie tu impunidad penal. Dictaminó mi voz plana, firme como el hormigón armado antes del fraguado. Valentina Alarcón fue escoltada por el pasillo central arbolado hacia la primera patrulla exterior, con su vestido negro de diseño arrastrándose por la grava húmeda, mientras el reflejo caótico de los rotativos azules pintaba las fachadas de la mansión de la colina. El director general del corporativo aliado y los inversores históricos observaban el arresto desde el portón de la caseta de seguridad, confirmando que el prestigio de mi firma arquitectónica quedaba a salvo gracias a la intervención forense oportuna. Hugo fue levantado a jalones por los oficiales uniformados, arrastrando los pies adoquín abajo con la mirada clavada en el suelo calizo, despojado para siempre de los derechos de habitación y del testamento que yo modificaría antes del amanecer. La casa se vaciaba de la podredumbre moral que la había habitado en la penumbra invernal, dejando únicamente el eco sordo de las sirenas que se alejaban en la distancia hacia el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Regresé al despacho de la planta baja, junto a Lucía Belmonte, y el contador Felipe para finiquitar la desconexión total de las tarjetas de crédito internacionales y asegurar los pasadores de bronce de las vitrinas técnicas. El segundero del reloj de caoba marcaba las 22:30 de aquella jornada extenuante, revelando que el vaciado de las cuentas espejo en paraísos fiscales se había detenido justo en el límite de la seguridad bancaria. Me senté de nuevo en mi sillón de cuero macizo, sintiendo el cansancio de mis 64 años, acumulado en los músculos, pero con la mente limpia de la niebla de apariencias que me había cegado durante la última década. La victoria legal era absoluta. El contraataque quirúrgico había cumplido cada fase del plano estratégico sin un solo gramo de debilidad conyugal o filial. Sin embargo, el analista informático que revisaba los metadatos de los flujos monetarios emitidos desde la delegación de Valencia permanecía en silencio frente al monitor secundario de la firma, con el rostro rígido y las manos suspendidas sobre el teclado digital. Al notar su inmovilidad inusual en mitad del proceso de cierre contable, Lucía Belmonte se inclinó sobre su hombro, observando los códigos numéricos que continuaban ejecutándose en una ventana encriptada de los servidores centrales de la compañía. Una línea de datos cifrada en euros acababa de activarse desde una dirección de red inalámbrica que no pertenecía a las de las oficinas de Madrid ni a los dispositivos incautados a Valentina y Hugo en el recibidor principal. El analista pulsó una secuencia de recuperación forense de última hora, abriendo un archivo de texto confidencial cuyo contenido de origen notarial me obligó a levantarme del asiento con una opresión helada en el pecho. La orden de embargo preventivo sobre los terrenos de la periferia no se había originado por la demanda civil de desfalco, sino por una reclamación de ejecución hipotecaria preferente firmada esa misma tarde por un despacho legal externo de Toledo, actuando en representación de un acreedor preferente cuyo documento de identidad digital revelaba un vínculo directo con un miembro del propio Consejo de Administración que seguía dentro de la propiedad, moviéndose en las sombras de la planta de arriba sin que la policía hubiera advertido su implicación real en la demolición de mi legado arquitectónico. El vapor espeso del café recién filtrado se elevaba en espirales blancas sobre el borde de una taza de loza gris, difuminando por un instante el resplandor anaranjado del sol que comenzaba a despuntar tras los pinos de la colina de Madrid. Eran las 7 de la mañana de un frío sábado de noviembre de 2024, exactamente un año después de la tormentosa noche en que las baldosas de mi vestíbulo recibieron el impacto de las maletas de Valentina Alarcón y las falsedades de mi hijo Hugo Vicente. Me encontraba de pie en el porche de piedra caliza, vestido con un mono de trabajo grueso
y unas botas de seguridad cubiertas por una capa delgada de polvo de cemento, sosteniendo la losa caliente entre mis manos ásperas y llenas de cicatrices profesionales. El aire de la sierra soplaba limpio, nítido y cortante, un contraste absoluto con la atmósfera viciada y densa que durante una década había dominado las estancias de la mansión familiar a base de apariencias aristocráticas y mentiras corporativas. El silencio de la finca arbolada se presentaba denso, roto únicamente por el crujido de las hojas secas de los castaños bajo el viento y el zumbido distante de las primeras hormigoneras que operaban en el terreno colindante de la periferia. La resolución judicial definitiva, emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras meses de litigios forenses extenuantes, había ejecutado las sanciones penales con una precisión matemática que no dejó espacio para las apelaciones societarias de los implicados. Lucía Belmonte me había confirmado mediante un documento notarial lacrado la disolución irrevocable de mi matrimonio con Valentina Alarcón por causa de fraude continuado, extirpando cualquier derecho de gananciales sobre mi patrimonio inmobiliario. La mujer altiva que un día pretendió declararme incompetente biológico para saquear mis dividendos anuales en euros, había perdido el amparo de su círculo social en cuanto la auditoría destapó la falsificación de mis autorizaciones de cimentación. Adrián Crespo la había abandonado a las pocas semanas de los arrestos dominicales, huyendo hacia la Costa del Sol en cuanto las cuentas puente de las Islas Caimán fueron congeladas de manera remota por la Fiscalía de Delincuencia Económica. Valentina cumplía ahora una condena en firme por estafa mayor y uso de documentos públicos falsos, recluida en un módulo penitenciario, alejado del lujo material que solía financiar con el lomo de mi esfuerzo diario. A través de la verja de hierro forjado de la entrada principal, alcancé a divisar el camión de la Delegación de Obras Públicas estacionándose en el arcén de la calle principal, justo donde los peones de la cuadrilla municipal comenzaban a descargar las vallas metálicas de seguridad. Entre los operarios que vestían chalecos fosforescentes, manchados de grasa y tierra caliza, descubrí una silueta encorvada que cargaba pesados tablones de madera sobre su hombro derecho con un balanceo torpe y cansado. Era Hugo Vicente, mi propio hijo de 35 años, despojado para siempre de su coche deportivo, de su piso de diseño en la Castellana y de la posición privilegiada de arquitecto junior en la firma de la familia. El joven soberbio que un año atrás saboteaba mis reuniones con clientes antiguos y me llamaba viejo inútil delante del Consejo de Administración, cumplía ahora una pena severa de servicios a la comunidad y trabajos forzados de vialidad tras declararse en quiebra total. Había perdido el derecho al testamento y a la herencia futura en un plazo de 48 horas, posteriores al juicio, una disposición legal irrevocable que firmé en mi escritorio de caoba para purgar la podredumbre moral de nuestra sangre. Hugo se detuvo un instante para limpiarse el sudor de la frente, con el dorso de su guante de lona áspero, levantando la vista hacia la colina donde se alzaba la mansión vanguardista, cuyas fachadas él mismo había pretendido usurpar mediante firmas digitales apócrifas. Nuestras miradas se cruzaron a una distancia de 50 metros, un cañón invisible de silencio y dignidad que redefinió por completo el significado de nuestro parentesco biológico. No hubo gestos de odio en su rostro demacrado, ni gritos de súplica estéril como los que profirió de rodillas sobre las baldosas de la biblioteca aquella noche de domingo. Se limitó a realizar un saludo seco y pausado con la cabeza, el reconocimiento mudo de un peón que empezaba a comprender el valor real del sudor y el peso de las consecuencias de sus actos. Le devolví el asentimiento, con la solemnidad del arquitecto que constata que un cimiento torcido ha sido demolido hasta los niveles freáticos, y regresé a mi taza de café sin dar un solo paso hacia el portón exterior. La amputación de los afectos falsos es el único método capaz de salvar el resto de la estructura, Mateo, y hoy las cuentas de la Fundación Vicente registran la entrada de los primeros dividendos destinados al desarrollo social, pronunció la voz de Lucía Belmonte.
quien aparecía en el porche portando una tableta digital conectada a los servidores centrales de nuestra nueva firma arquitectónica. El patrimonio que Valentina y Adrián Crespo pretendían desviar hacia las Bahamas servía ahora para financiar becas de estudio completas y programas de inserción técnica para jóvenes arquitectos de baja renta procedentes de toda España. El dinero que había corroído la moralidad de mi heredero se transformaba en el hormigón armado con el que reconstruía mi legado profesional, devolviendo el apellido Vicente al lugar de honor y rectitud que siempre debió ocupar en el mercado inmobiliario. El desfecho de la crisis familiar no me había convertido en un anciano amargado o recluido en la inmensidad vacía de la biblioteca. Me presentaba ante el mundo como un constructor lúcido que seguía operando sus maquetas con las manos limpias y la conciencia tranquila. Mi nombre es Mateo Vicente. Tengo 65 años. He limpiado las vigas de mi vida de los parásitos que pretendían destruirme y hoy elijo enfocar todas mis energías en edificar un futuro honesto para quienes de verdad valoran el esfuerzo del lomo, afirmé en mitad de la mañana luminosa, dejando la taza vacía sobre el pasamanos de piedra caliza con una firmeza absoluta. La tranquilidad de la vejez no se compra con los euros acumulados en cuentas de paraísos fiscales, sino con la capacidad de mirar el horizonte de Madrid, sabiendo que cada estructura levantada con mi apellido se sostiene sobre la verdad legal y el respeto mutuo. La lección de amor duro y rendición de cuentas que apliqué sobre Hugo Vicente permanecía grabada en los archivos notariales de la compañía, un plano estratégico blindado que serviría de advertencia para las próximas generaciones de directivos de la firma. Me calcé el casco de obra que descansaba junto a la puerta principal, extendí los planos del centro comunitario que supervisaría esa tarde en el sur de la ciudad y me dispuse a abandonar la mansión con la seguridad del hombre que ha ganado su batalla más difícil, utilizando únicamente la precisión de la ley. Mientras avanzaba hacia mi vieja camioneta Ford para iniciar el trayecto hacia los terrenos de la periferia, el teléfono móvil del mono de trabajo vibró con una alerta de mensajería cifrada proveniente de la oficina del analista informático de la Fiscalía Central. La pantalla táctil desplegó una serie de carpetas forenses de última hora que contenían los metadatos de las comunicaciones que el participante oculto del Consejo de Administración había emitido desde Toledo apenas una hora antes de que se cerrara el sumario penal del caso. El documento adjunto revelaba que la orden de ejecución hipotecaria preventiva, que casi destruye la titularidad de los terrenos de la periferia, no era el movimiento final de Valentina Alarcón ni de Adrián Crespo. Los archivos bancarios desvelaban una serie de transferencias millonarias recientes emitidas hacia una cuenta de depósito en garantía de Suiza, cuyo beneficiario real e irrevocable operaba bajo un nombre que no pertenecía a los parásitos habituales de mi mesa de comedor, sino a un alto cargo del propio Ministerio de Fomento, con competencia directa en las licencias técnicas de las obras de Madrid, que acababa de firmar un requerimiento de inspección extraordinaria de cimentaciones destinado a paralizar la totalidad de mis desarrollos urbanísticos el próximo lunes a primera hora. Un golpe financiero soterrado cuyas ramificaciones políticas estaban a punto de saltar al tablero internacional antes de que pudiera cruzar el portón de salida de la finca arbolada.